maligno. Esto es una complicación que nosotros tenemos por el uso de algunos psicofármacos. Entonces, básicamente, espérenme un segundito. Bueno, entonces el síndrome neuroléptico maligno es una urgencia médica infrecuente, o sea, no es que sea, pues, digamos que ustedes no todo el tiempo están viendo un síndrome neuroléptico maligno, pero sí es una complicación que es fatal, ¿sí? O sea, tiene una alta mortalidad, digamos que es una complicación que puede llevar a nuestra paciente pues, a morir. Se proponen dos teorías básicamente para el síndrome neuroléptico maligno. Una alteración a nivel de la neuroregulación central de la dopamina, y esto pues es inducido por el uso del antipsicótico o por otros medicamentos que tengan ese tipo de acción dopaminérgica. ¿Listo? Digamos que esa es como la que más tenemos, y para el uso de los medicamentos para manejar el neuroléptico maligno está un poco más ligada a esa teoría, a esa primera teoría, ¿correcto? Como segunda teoría tenemos que es una reacción anormal del músculo esquelético que ya viene con una predisposición, y básicamente lo que hay es que hay una alteración en la disponibilidad normal del calcio en estas células musculares, y pues digamos que en estos individuos susceptibles, más con el inicio del medicamento, pues pueden generar el neuroléptico maligno. Entonces, cositas importantes, básicamente la dopamina es como el neurotransmisor que más está involucrado acá, y pues la dopamina nos actúa sobre 4 vías de acción central, que es la vía negroestriada, mesolímbica, mesocortical, la tuberoinfundibular o hipotalámica. Entonces, el compromiso que hace la dopamina a nivel de la vía nigroestriada y a nivel de la vía hipotalámica, digamos que es la que nos va a generar todos los signos y los síntomas del síndrome neuroléptico maligno, y es lo que pues, nosotros vamos a ver en la clínica, ¿correcto? A nivel mesocortical y a nivel hipotalámico también está un poco la regulación de la temperatura, que está estimulada con la serotonina, ¿cierto? La serotonina produce, digamos que estimula la producción de calor, y la dopamina la inhibe. Entonces, al haber un bloqueo, ¿cierto? Ya sea por el uso del antipsicótico, por el uso de algún otro fármaco antidopaminérgico, o disminución abrupta o la suspensión de un medicamento dopaminérgico que el paciente viniera tomando, pues inevitablemente disminuye la dopamina, no va a haber quien regule, ¿cierto? La serotonina sí está, obviamente, sigue estimulando la producción del calor, y pues obviamente al no poder regular, pues es lo que se conoce y se presenta la hipertermia, que es un síntoma característico del neuroléptico maligno. Entonces, un poquito aquí hay un algoritmo de manejo que me pareció de la presentación del cuadro clínico que me pareció muy interesante. Entonces, digamos que tenemos unos factores, que es el uso del neuroléptico o la suspensión abrupta de los medicamentos con acción dopaminérgica. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un bloqueo central de la dopamina, ¿cierto? Que básicamente va a estar a nivel del hipotálamo, los ganglios basales, y pues si lo podemos entender un poquito, pues el paciente va a presentar rigidez, todos los síntomas extrapiramidales o los síntomas parkinsonianos, ¿sí? Porque hay un compromiso a nivel de esa vía nigroestriada. O digamos que otro efecto al usar el neuroléptico o al suspender la medicación abruptamente, pueden haber unos efectos musculares periféricos, y puede haber una hiperactividad simpática, y eso obviamente también está ligado a los síntomas que vamos a ver en el neuroléptico maligno. A nivel del hipotálamo, pues ya vimos que a nivel de esa vía, pues la dopamina inhibe la producción de calor, o sea, regula junto con la serotonina la temperatura. Si no está la dopamina, pues se va a presentar un cuadro de hipertermia. Va a haber un cuadro de hiperactividad simpática, y esto nos va a generar una serie de síntomas. A nivel subomotor, pues diaforesis, el paciente se va a deshidratar, va a haber una alteración en el manejo de la temperatura. A nivel vasomotor va a presentar hipertermia, va a estar taquicárdico, va a presentar alteraciones a nivel de la tensión arterial y a nivel de la frecuencia cardíaca. A nivel muscular, pues vamos a ver rigidez, vamos a ver rhabdomiolisis, y esa es una de las complicaciones, porque esto puede llegar a producir falla renal. Entonces, por eso tenemos que hidratar muy bien a nuestro paciente, y ahí es uno de los pilares del tratamiento del neuroléptico maligno. Acción sobre otros sistemas como son la granulocitosis, la incontinencia, pueden haber alteraciones a nivel metabólica, y pues también digamos que hay espérame un segundito.
Listo, perdón, es que me necesitaban acá. Listo, entonces vamos a ver que a nivel de la acción que tiene la dopamina, ¿sí? A nivel de su bloqueo central, pues vamos a mirar algunos de los síntomas que son los más característicos de estos cuadros. Van a ver un compromiso motor, van a ver la pobre regulación de la temperatura, por eso cursa con cuadros de hipertermia, y vamos a ver asociado pues algunos cambios a nivel de la parte hemodinámica del paciente. ¿Cuál es el mecanismo? O sea, ¿por qué podemos llegar a presentar un síndrome neuroléptico maligno? Se puede presentar, digamos que están descritos tres mecanismos patogénicos. Inicialmente, por eso se llama síndrome neuroléptico maligno, pues era exclusivo del uso de los neurolépticos. Y entre esos, pues, uso de antipsicóticos de alta potencia como las butirofenonas. ¿Cuál es uno del grupo de las butirofenonas, doctores? ¿Cuál antipsicótico conocen del grupo de las butirofenonas? ¿Quién me dice? ¿El haloperidol, doctora? El haloperidol, muy bien. El haloperidol. ¿Sí? ¿Cuántas veces han visto ustedes usar haloperidol? Todo el tiempo. Todo el tiempo usamos haloperidol. Entonces es importante que ustedes tengan presente, ¿sí? Tengan presente estos cuadros clínicos porque uno de los pilares es suspender inmediatamente el medicamento. Pueden haber otros medicamentos que no sean los neurolépticos, sí, vamos a ver que van a haber otros medicamentos y otras sustancias también psicoactivas que pueden producir cuadros de neuroléptico maligno, y también está asociado a una suspensión abrupta, cambio en la dosis o la asociación con otros medicamentos, y esto va más ligado a los medicamentos dopaminergos. Entonces, cuando hablamos de administración de agentes bloqueadores de los receptores dopaminérgicos centrales, entonces hablamos de los antipsicóticos típicos y los atípicos, porque así digamos que está más descrito, o la historia nos hablaba un poquito más del uso del haloperidol, que es un antipsicótico típico, pues también se ha visto y está descrito en la literatura síndromes neurolépticos malignos con el uso de los medicamentos atípicos. Con respecto a la incidencia, pues hablan que es, pues digamos que en ese artículo igual, ¿cierto? Y que la recurrencia, o sea, si un paciente tiene un neuroléptico y usted nuevamente coloca, pues es más que todo del 30% con los antipsicóticos típicos. Entonces ahí hay una tablita que ustedes pueden ver, que son antipsicóticos típicos, antipsicóticos, bueno, aquí quedó mal porque son antipsicóticos atípicos, lo segundo. Y entre los antipsicóticos típicos tenemos el haloperidol, que tiene las dos crucecitas, quiere decir que está más asociado. Clorpromacina, flufenacina depósito, que en Colombia no lo tenemos, está en Europa sí se maneja. Leomepromacina, loxapina, que ha sido como un antipsicótico nuevo, que se ha lanzado, pero la verdad todavía por lo menos aquí no lo hemos usado. Y la teoría que también se utiliza, pero en Colombia la verdad no tenemos mucha evidencia de eso. Dentro de los antipsicóticos atípicos, presente, pues tenemos casos de con el uso de clozapina o lanzapina, risperidona y eripiprazol. Entonces, en términos generales, el neuroléptico pues, puede, digamos, desencadenar en menos o mayor proporción un síndrome neuroléptico. Doctora, qué pena, no sé si soy solo yo, pero está distorsionada. Sí, a mí también me escucha mal. Bien, ahí debe ser la señal. No, doctora, sigue entrecortado. No. No, no se escucha. Hola. Entrecortado, doctora. Ay, difícil. Esa es la señal. Entrecortado. A ver. Hola, doctora. No, no se escucha. Mirar acá. ¿Me escucha? Ay, Dios, debe ser la señal. No. No, se le escuchó mal. Esperen a mí, miramos a ver acá.
Ahí le organicé el celular. Hola, ¿me escuchan? Mucho mejor, doctora. ¿Mucho mejor? Ahí organicé un poquito el celular. ¿Se escucha un poco mejor? Sí, señora. Bueno. ¿Alcanzaron a escuchar esta diapositiva? ¿Quién habló? Que es que se escuchó también entrecortado. ¿Sí me escuchan mejor? ¿Hola? Sí, sí, señora. ¿Alcanzaron a escuchar esta diapositiva? No, casi no. Señora. Lo que les decía es que están descritos casos no solamente en los antipsicóticos típicos, sino también en los atípicos. Si bien es cierto, no es frecuente en los antipsicóticos atípicos, también hay que tener, digamos que, cierto cuidado con el uso del medicamento por si el paciente empieza a presentar los síntomas del neuroléptico maligno. La recurrencia es en un 30% mayor con los típicos y lo que les traía en esta tablita es con el número de las crucecitas, digamos que qué medicamentos estaban más asociados y quiénes menos asociados a la aparición del neuroléptico maligno. ¿Listo? Tenemos agentes antieméticos como la prometacina, el droperidol, la metoclopramida, también puede producir un síndrome neuroléptico maligno. Podemos también con el uso de medicamentos que se utilizan para la enfermedad de Huntington, pueden producir el síndrome neuroléptico maligno. Esto está más ligado al uso del medicamento, o sea, el medicamento que bloquea. Pero también acuérdense que hablamos de que no solamente es que el medicamento bloquee, sino que pueden también tener complicación los medicamentos que son dopaminérgicos y que se retiran abruptamente. Entonces, los medicamentos dopaminérgicos, pues son medicamentos que se utilizan básicamente en la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Entonces, si hay un retiro abrupto del medicamento, también el paciente puede presentar un síndrome neuroléptico maligno. Entonces, tenemos precursores de dopamina, como la levodopa, tenemos combinaciones como la carbidopa-levodopa, tenemos agentes que aumentan la dopamina, como es la amantadina, tenemos agonistas dopaminérgicos, como es la bromocriptina, el promipexole y la carbegolina. Ojo, no es que por el medicamento se produzca el síndrome neuroléptico, es por el retiro súbito del medicamento, porque ustedes van a ver que algunos de estos son los que utilizamos cuando hay un síndrome neuroléptico maligno, digamos que más comprometido o más grave o que no mejora, utilizan agentes dopaminérgicos, ¿sí? Porque digamos que lo que pasa es que se bloquea la dopamina, entonces necesitamos un medicamento que aumente los niveles de dopamina. Sobredosis de medicamentos o sustancias, aquí ya están más ligados a las sustancias psicoactivas como las anfetaminas, la cocaína, el éxtasis, la epinefrina, medicamentos como el litio, la fenitoína y el ácido valproico. Entonces hay que tener cuidado y más si hacemos combinaciones. Si tenemos un paciente con un antipsicótico y litio, si tenemos un paciente con un antipsicótico y fenitoína o ácido valproico, pues no son frecuentes, pero ya en la literatura se ha descrito síndromes neurolépticos que están ligados al uso de estos medicamentos. Tenemos algunos factores de riesgo importantes también. Primero, el uso del neuroléptico, ¿no? Eso es muy importante. Si un paciente viene con cambios en su estado mental, está rígido, está con fiebre, está hipertérmico y viene con el antecedente de un uso de neuroléptico, pues podemos sospecharlo. Digamos que ese es uno de los factores de riesgo más importantes, el uso del neuroléptico. Factores demográficos, factores metabólicos, factores asociados con patologías psiquiátricas, factores relacionados digamos que con alteraciones también a nivel cerebral, con toda la parte de infecciones y factores genéticos. Entonces, con respecto al uso del neuroléptico, ¿qué se sabe? De pronto, bueno, listo, está el factor de riesgo, es el uso del neuroléptico, pero ¿por qué? Digamos que, ¿cuál podría llegar a ser uno, a su vez, de factores que puedan hacer que la persona con el uso del neuroléptico, pues pueda entrar a un neuroléptico maligno? Altas dosis, ¿sí? Del neuroléptico, rápidamente uno incrementa la dosis, o sea, no esperamos ni 5 días ni 3 días, sino que rápidamente va aumentando la dosis. La administración parenteral de los medicamentos, y esto es importante porque nosotros cuando manejamos paciente agitado y hacemos control de la conducta, ¿sí? Utilizamos medicamentos a nivel intramuscular o endovenoso. Entonces también es un paciente que puede estar en riesgo. Uso simultáneo de 2 o más neurolépticos, importante cuando hacemos
combinaciones, digamos, ya desde del área un poco más especializada, cambio de antipsicótico, ¿sí? Y, importante, el uso concomitante con el litio. Esto puede aumentar el riesgo de un neuroléptico maligno. Factores demográficos. Entonces, aquí tenemos que, si bien es cierto, se presenta en todas las edades, ¿sí? Es un poco más frecuente en adolescentes o adultos jóvenes, perdón, ahí iba a decir especialmente hombres, volví a repetir, y es especialmente en hombres, ¿sí? Aunque puede aparecer en todas las edades. El hecho de que usted haya presentado un síndrome neuroléptico maligno lo predispone a una nueva aparición, importantísimo. Eso es como cuando a uno le dicen, usted es alérgico a algo y uno dice al ibuprofeno, a la penicilina, a la cefalexina. Es importante que una persona que haya presentado un síndrome neuroléptico maligno no vuelva a recibir cierto tipo de neurolépticos. O sea, ya quedó, digamos que, alérgico a esa medicación. Factores metabólicos, la deshidratación. ¿Y esto por qué se los traje? Porque normalmente cuando manejamos un paciente en el servicio de urgencias que llega agitado, lo sedamos, lo inmovilizamos y lo dejamos en una camilla allá atrás. Entonces no estamos pendientes si el paciente está hidratado, si el paciente comió, si tomó agua. En las temperaturas que manejamos aquí en Villavicencio, digamos que el paciente quedó allá, estaba dormido, estaba amarrado y allá quedó. Ojo con eso, porque es un paciente que se puede deshidratar y esto es un factor de riesgo para que el paciente pueda presentar un síndrome neuroléptico maligno. Entonces, cuando inmovilizamos un paciente, es una inmovilización por un tiempo limitado, hay que evaluar un área segura para que esté ese paciente, hay que estar revisándole cómo está la perfusión, hay que estar revisando que el paciente reciba vía oral. Pues mientras está dormido, pues obviamente no, pero si el paciente permanece mucho tiempo dormido, pues hay que evaluar si se hace una hidratación a nivel parenteral. Importante, las alteraciones hidroelectrolíticas también son factores que pueden estar asociados, traumas, infecciones, desnutrición, alcoholismo y tirotoxicosis. Entonces, digamos que esos son factores que sumados al uso o no del neuroléptico pueden desencadenar pues el síndrome. Factores asociados con patologías psiquiátricas, entonces pues se habla de que es un poco más probable que con una condición psiquiátrica pues se provea un mayor riesgo, o sea, hay un riesgo adicional, ¿sí? Entonces estamos hablando de que en trastornos afectivos, alcoholismo, retraso mental, agitación psicomotora, catatonía, desorganización aguda. Entonces, digamos que el hecho de tener un trastorno psiquiátrico aumenta un poco la probabilidad o es un factor de riesgo para que la persona pueda presentar un síndrome neuroléptico maligno. Factores relacionados con alteraciones orgánicas como encefalitis, VIH, trastornos orgánicos cerebrales o tumores. ¿Listo? Y también se ha visto que hay factores genéticos. Y esto está un poco relacionada con la segunda teoría del síndrome neuroléptico maligno, que es los reguladores de calcio. Entonces hay cierta susceptibilidad, hay un secuestro completamente del calcio y pues eso es lo que se manifiesta con la rigidez, con la rhabdomiolisis, que es pues obviamente es uno de los síntomas del neuroléptico. Un poquito de epidemiología. La incidencia del síndrome neuroléptico maligno es del 0,2 al 3,32%, o sea, no es frecuente, pero sí aumenta la mortalidad, ¿sí? Entonces sabemos que, como les dije, puede presentarse en todas las edades, pero es 2 veces más frecuente entre los 20 y los 50 años y se presenta un poco más en los varones, ¿correcto? Con respecto a la mortalidad, lo que se ha visto es que inicialmente se describió una mortalidad del 25%, ahora estamos en una mortalidad del 11,6%. O sea, sigue siendo, obviamente, aumenta el riesgo de nuestro paciente a morir, pero pues digamos que en la actualidad, con las medidas y con lo que se conoce el neuroléptico, pues la mortalidad ha podido disminuir. Puede ocurrir entre las 24 y 72 horas del uso del psicofármaco. Si tenemos medicamentos de depósito, puede ocurrir hasta 2 semanas después de aplicación del medicamento de depósito, por ejemplo, como la pipotiacina. Después de suspender el medicamento, pues digamos que el rango de duración de los síntomas más o menos es de 7 a 10 hasta 2 semanas, pero si pusimos un medicamento de depósito, podríamos esperar hasta 1 mes para que pues, el paciente, digamos que tiene todo ese tiempo para ir recuperándose. El 30% presenta complicaciones en ese tiempo, o sea, en ese tiempo que se está esperando que se elimine el medicamento, porque eso es básicamente lo que sucede, estamos esperando que haya una eliminación del medicamento, o sea, se pierda ese bloqueo,
entonces el 30% pues pueden sufrir complicaciones que ahorita vamos a mirar cuáles son. Pueden haber secuelas persistentes en un 10% y pues pueden haber cuadros catatónicos residuales, que pues es una de las complicaciones más frecuentes. ¿Cuáles son las características clínicas? Entonces podemos encontrar síntomas motores, alteración del estado de conciencia, hipertermia e inestabilidad autonómica. Entonces, dentro de los síntomas motores podemos encontrar rigidez muscular, temblor, reflejos anormales, bradicinesia, distonías, disfagia, disartria, crisis oculogiras, convulsiones y opitonos, que es como una postura inadecuada de este paciente. Podemos ver un paciente que está totalmente doblado, puede estar, digamos que torcido, ¿sí? De la misma contractura muscular. Alteración del estado de conciencia, entonces podemos ver confusión, podemos ver delirium, podemos ver estupor, podemos ver coma. Dentro de la hipertermia, pues miramos una fiebre mayor de 38,5 y hay descritos cuadros de 41 grados, ¿sí? Dentro de la inestabilidad autonómica, pues vemos que el paciente puede, digamos que variar entre la hipertensión, hipotensión, hace taquicardia, hasta taquipneico, cialorreico, diaforético, pálido, puede tener incontinencia urinaria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene una amplia variedad de síntomas que hace que esto sea un grupo, digamos que una entidad clínica muy heterogénea, ¿sí? No es que uno diga, no, tengo esto, esto y esto, no, puede haber un sinnúmero de presentaciones, por lo cual ahí está el juicio de ustedes con respecto al antecedente, cuáles factores de riesgo tiene para sospechar el síndrome neuroléptico maligno y dar la intervención adecuada. Dentro de los diagnósticos, entonces, tenemos los criterios diagnósticos del DSM-5 para síndrome neuroléptico maligno. Tenemos una hipertermia de una temperatura mayor a 38 grados en al menos 2 ocasiones, la rigidez y 2 o más de los siguientes síntomas, una CPK mayor a 4 veces el límite superior, los cambios en el estado mental, entonces pacientes que pueden estar con delirio, una alteración de la conciencia, activación autonómica, incluyendo taquicardia, o sea, un 25% por encima de la línea basal, diaforesis, fluctuación de la tensión arterial, incontinencia urinaria, palidez mucocutánea, un paciente taquipneico. Entonces, digamos que eso son algunos de esos 2 síntomas asociados a la hipertermia, que es muy importante, y rigidez. Para el diagnóstico también tenemos 2 clasificaciones, tenemos los criterios de Levinson y los criterios de Karov. Importante, digamos que nosotros utilizamos mucho el DSM, pero también hablamos mucho de los criterios de Levinson, más que todo con los síntomas mayores y los síntomas menores. Entonces, dentro de los síntomas mayores tenemos fiebre, rigidez y elevación de la CPK, ¿correcto? Con esos 3 diagnósticos, con esos 3 parámetros, usted puede hacer un diagnóstico más el uso del neuroléptico o si hay una suspensión de algún medicamento dopaminérgico. Dentro de los menores, la categoría menores, pues está la taquicardia, alteración en la tensión arterial, alteración en el estado de conciencia, diaforesis y leucocitosis, que ya es un parámetro paraclínico. Dentro de los criterios de Karov, para el diagnóstico del síndrome neuroléptico maligno, entonces tenemos administración de neurolépticos, o sea, ahí coloca, digamos que el evento causal, pone ahí la etiopatogenia, fiebre mayor a 38 grados centígrados, rigidez muscular, y 5 de los siguientes síntomas, que son cambios del estado mental, temblor, taquicardia, incontinencia, variabilidad en la tensión arterial. Si ustedes pues, se pueden dar cuenta, casi son iguales, pero bueno, este tiene algunos más. Acidosis metabólica, taquipnea, hipoxia, elevación de la creatinina, diaforesis, cialorrea, leucocitosis. Y pues digamos que aquí importante es que la hipertermia no sea por otra causa, sino pues por lo que estamos hablando, ya sea el uso del neuroléptico por bloqueo de la dopamina o ya sea la suspensión abrupta de ese medicamento dopaminérgico. Exámenes de laboratorio, ¿qué es lo más importante? Primero que ustedes sospechen, ¿cierto? Hay que sospechar el cuadro clínico, ¿sí? Si su paciente llega con alteración del estado de conciencia, está rígido, viene teniendo fiebre, pues hay que hacer una historia clínica completa y asimismo pues se van a solicitar algunos laboratorios. Importante en el síndrome neuroléptico maligno, hay que pedirlos todos, ¿sí? Hay que hacer un estudio muy amplio porque pues ya hablamos de que las complicaciones son bastantes y el riesgo de mortalidad pues aumenta. Entonces un examen físico bien hecho para mirar reflejos, para mirar fuerza, para mirar cómo está, digamos que si hay rigidez local, si hay rigidez de las otras extremidades,
si hay fasciculaciones, cómo está la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, electrolitos, ¿cierto? Pues ya sabemos que el calcio va a estar disminuido. Pruebas de función renal y hepática. ¿Por qué pruebas de función renal? Porque ya hablamos que con la rhabdomiolisis, pues un paciente puede entrar en falla renal. Recuento celular completo, ya vemos que presenta leucocitosis, concentraciones de la creatinina, un parcial de orina, una punción lumbar y una tomografía o resonancia magnética cerebral. Opcionales, esto ya es de pronto porque, pues igual digamos que este síndrome se maneja en la unidad de cuidado intensivo, algunos, no todos. Entonces digamos que esos son pacientes que van a tener gases arteriales, pruebas de coagulación, hemocultivos, pruebas de tóxicos, concentraciones de litio en caso de que el paciente tenga uso concomitante y mediciones de hierro. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en los paraclínicos? ¿Qué podemos encontrar? Leucocitosis, aumento de la CPK y lo que se ha venido hablando, pues esto puede llegar, pues esto es por la rhabdomiolisis, ¿sí? Eso, la muerte que sufre esta fibra muscular y secundario obviamente toda esa rigidez muscular y esto es lo que puede generar la falla renal. Aumento de la LDH, elevación de las transaminasas, aumento de la tensión arterial, perdón, ahí se me quedó la tensión arterial, no, es aumento de la fosfatasa alcalina, alteración en la función renal, hipocalcemia, pues, y es importante pues hacer una punción lumbar, un TAC y una resonancia. La punción lumbar, pues obviamente no debe ser una punción lumbar de un cuadro infeccioso, ¿no? Importante pues para hacer un diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial, entonces, ¿con cuáles, digamos que podemos sospechar? Hipertermia maligna, catatonía letal, golpe de calor, síntomas extrapiramidales y enfermedad de Parkinson graves, infección del sistema nervioso central, reacciones alérgicas, delirio por anticolinérgicos y encefalopatías tóxicas como por el uso de litio. Importante, digamos que en la hipertermia maligna, pues el cuadrito lo que nos está diciendo es que ocurre generalmente después de una anestesia, porque esto ya va más por una enzima que está ausente, y frente a algunos anestésicos, pues el paciente presenta este cuadro hipertermia. Catatonía letal, pues síntomas similares, pero aquí no hay un uso neuroléptico, o sea, no hay una anoxia en donde hay un retiro o un inicio del neuroléptico o un retiro de un medicamento dopaminérgico. Golpe de calor, entonces pues aquí hablan de que las características es piel seca, calor, pero el paciente no está rígido. Síntomas extrapiramidales y enfermedad de Parkinson graves, pues el paciente no está febril, ¿no? No está febril, no tiene leucocitosis y no hay disfunción autonómica, que es otra característica del síndrome neuroléptico maligno que ya lo vimos. Entonces la hipertermia, la alteración del estado de conciencia, los síntomas motores y obviamente la variabilidad autonómica. Infecciones del sistema nervioso central, entonces pues podemos ver pacientes que convulsionen o que tengan otro tipo de alteraciones o también digamos que en el paraclínico, en la punción lumbar, pues muestre que es un cuadro de infección. Reacciones alérgicas, entonces pues vemos más que las características son exantema, urticaria, prurito. En los exámenes podemos ver eosinofilia, delirio por anticolinérgicos, entonces ausencia de rigidez, concentraciones bajas de la creatinina, o sea, no va a estar aumentado la CPK, encefalopatía tóxica por litio, entonces pues el paciente no tiene fiebre y pues la creatinina pues va a estar baja. ¿Sí me han escuchado? Ay, dígame que sí. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Es que este tema es cortico, pero pues queríamos que ustedes, pues aprovechando el espacio, pues para que ustedes supieran un poquito más y pues puedan seguir leyendo y conociendo el síndrome neuroléptico maligno. ¿Cuál es el tratamiento? Un tratamiento debe ser individualizado, el tratamiento se hace según la gravedad del paciente y si los síntomas permanecen o no. Hay 3 pilares fundamentales en el manejo del síndrome neuroléptico maligno, que son las medidas de soporte, el tratamiento farmacológico y la terapia electroconvulsiva. ¿Listo? ¿Qué es importante que ustedes tengan presente? Lo más importante es que hay que reconocer el cuadro clínico, hay que sospecharlo, hay que reconocerlo y digamos que sospechando y reconociendo que estamos hablando o estamos ante un neuroléptico maligno, lo que vamos a hacer rápidamente es suspender el factor desencadenante. ¿Sí? Porque si el paciente sigue con el medicamento, pues digamos que el cuadro va a seguir y cada vez va a ser mayor y va a haber una complicación mayor. Entonces, lo más importante en el tratamiento es eso, que nosotros hagamos una sospecha, ¿sí? Hagamos una detención clínica temprana, rápida, para inmediatamente suspender el uso del psicofármaco. Dentro de las medidas de soporte, nosotros ya hablamos ahorita con respecto a que la hidratación es un factor de riesgo, ¿no? La deshidratación, perdón.
Entonces, medidas de soporte, hay que hidratar a nuestro paciente. Por la radiomiolisis que hay, pues puede hacer falla renal. Entonces, hay que hidratar muy bien a nuestro paciente. La nutrición también. Si el paciente está con disfagia, si el paciente no está recibiendo vía oral, pues hay que acceder por otra vía, una sonda nasogástrica para poderlo alimentar. Corrección de los electrolitos y en dado caso que el paciente tenga compromiso ventilatorio, ya sea por la rigidez de la caja torácica, por alguna disquinesia a nivel traqueal, pues hay que hacer ventilación mecánica y uso de relajantes pues para poder ventilar a nuestro paciente. Por eso es que esta síndrome neuroléptico maligno se manejan en las unidades de cuidado intensivo. ¿Listo? Dentro de los tratamientos farmacológicos, entonces, digamos que no están indicados en todos los síndromes neurolépticos malignos, pero sí nos hablan de que si el cuadro no mejora o empeoran los síntomas, sí es importante iniciar medicación. ¿Qué tipo de medicación? Entonces, agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina. Por eso les dije que se lo guardaran, porque la bromocriptina y la amantadina, digamos que son los medicamentos que más utilizamos. Obviamente en la UCI pueden utilizar relajantes musculares o utilizar otro tipo de medicación, pero la bromocriptina y la amantadina pues son los medicamentos iniciales. Bromocriptina en qué dosis, 2 miligramos 2 o 3 veces al día, amantadina de 200 a 300 miligramos día, ¿cierto? Todo el día. El uso de las benzodiazepinas solo y exclusivamente se coloca cuando el paciente se agite. Ya sabemos que utilizar aloperidol pues no se puede en este momento, ¿cierto? O sea, no se va a usar aloperidol. Entonces, si un paciente se agita, está indicado solo el uso de las benzodiazepinas, ¿listo? Había un momento en donde ustedes saben que cuando un paciente se nos pone rígido, empieza a lo reico, no estamos en un neuroléptico. Un neuroléptico es un síndrome, o sea que debe tener varias características. Pero utilizamos medicamentos anticolinérgicos como el piperideno. Aquí lo que vemos es que ya no está recomendado, ¿cierto? Porque antes lo utilizamos para el manejo de los síntomas motores, para mejorar la rigidez del paciente. En el neuroléptico maligno no está indicado ya el uso del anticolinérgico. La terapia electroconvulsiva, que fue el tercer pilar, entonces decimos que lo primero y lo primordial que todos deben tener es el soporte, las medidas de soporte. Todo paciente debe estar bien hidratado, bien alimentado, con corrección de electrolitos. Si requiere soporte ventilatorio hay que darlo porque hay que esperar el tiempo que el medicamento se elimine, ¿correcto? Dentro de los pilares está la terapia electroconvulsiva, que fue la tercera que yo les hablé. Entonces, básicamente, ¿cuál es la teoría? Pues que la terapia electroconvulsiva facilita la actividad dopaminérgica, mejoría de síntomas como fiebre, sudoración y nivel del estado de conciencia. Y básicamente, pues lo que se habla es que máximo son 10 sesiones, pero entre la tercera y la cuarta sesión ya hay una mejoría de los síntomas. ¿En qué pacientes se recomienda el uso de la terapia electroconvulsiva? En casos graves, refractarios en el manejo dentro de las primeras 48 horas, o sea, no responde dentro de esas primeras 48 horas con las medidas de soporte, con la medida farmacológica y hay que proponer el uso de la terapia electroconvulsiva. Predominio de características catatónicas y catatonía residual o psicosis posterior. Si el paciente va mejorando, pero nuevamente está psicótico, agitado. Entonces, digamos que inicialmente, antes de los 5 primeros días, reactivar el uso del neuroléptico es un riesgo mayor. Las probabilidades de que el paciente nuevamente se empeore son del 50%. Entonces, lo ideal es no iniciar el neuroléptico los primeros días, 5 días de la primera semana del neuroléptico. Y lo ideal, o sea, digamos que lo ideal es que el paciente mejore completamente de su neuroléptico y ahí sí montarle nuevamente todo el tratamiento para su enfermedad de base. Es lo ideal, pero a veces nos toca montarlo antes, pero ojalá no sea antes de los 5 días y siempre hay que hacer para evaluar si vuelve nuevamente a subir, pues inmediatamente nos toca retirar el neuroléptico. ¿Cuáles son las complicaciones? Entonces, complicaciones médicas, tenemos la neumonía, entonces obviamente es un paciente que está quieto, está postrado, la caja torácica no expande igual, el riesgo de broncoaspiración es altísimo, paciente, pues la falla renal, un paro cardíaco, convulsiones, sepsis, embolismo pulmonar, edema pulmonar, y pues las causas de muerte son estas, pues el paro cardiorrespiratorio, obviamente todo lo que está ligado a un cuadro infeccioso que pueda llegar a sepsis y falla multiorgánica, embolismo pulmonar, falla patorrenal. ¿Listo? Bueno,
No sé, chicos, esto era lo que les quería contar un poco hoy. Es algo pues no muy largo, cortico. No sé si tengan alguna pregunta. O haya quedado todo claro. O de pronto no me han escuchado nada. Doctora, en nuestro medio, ¿qué tan frecuente se encuentra este tipo de síndrome? ¿Qué tanto se da? ¿Este qué? En nuestro medio, ¿qué tan frecuente Es qué? decir, aquí, por lo menos aquí en Villavicencio, ¿usted con qué frecuencia se le presenta? No, En la este frecuencia es medio, muy ¿qué baja. tan frecuente se presenta este tipo de síndromes? Es decir, en Villavicencio, ¿se ha atendido con qué tanta frecuencia se le presenta? Muy no. Este año, a ver, este año llevamos dos. Dos, pero digamos que dos en la clínica Primavera, uno de una clínica, llegó de una unidad y el otro que llegó de esta unidad. No es frecuente, pero sí hay que sospecharlo. Hola, sí hay que sospecharlo. El paciente, por ejemplo, este último paciente se puso muy psicótico, hicieron cambio de medicación, requirió esquemas de sedación, dejó de comer y inmediatamente empezó a hacer hipertermia, inestabilidad autonómica, rigidez generalizada, fasciculaciones, hizo una crisis convulsiva. Y este paciente pues terminó en la unidad de cuidado intensivo, no con soporte ventilatorio, pero terminó con sonda nasogástrica, sonda vesical, y hasta ahora llevamos desde la hospitalización, llevamos 3 semanas y ya el paciente pues camina, el paciente habla muy poco, pero pues ya está hablando, está más estable, pero pues digamos que en él teníamos 2 eventos, uno pues que se requirió la haloperidol para poderlo controlar, y 2 que se le colocó depósito. Y ustedes ya saben que con el depósito nos toca esperar hasta casi un mes, porque hay que esperar a que se elimine completamente el medicamento. Entonces, por lo menos ahora le pusimos terapia física y el paciente ha ido mejorando. Importante es tenerlo hidratado, con todos sus parámetros metabólicos adecuados para que mientras se elimina el medicamento el paciente pueda lograr estabilizarse. Pero no es muy frecuente, pero sí es una complicación bastante grave que tenemos. ¿Qué Creo que es fármacos fueron muy grande utilizados? cuando dicen haloperidol. Dime. ¿Qué fármacos fueron utilizados para contrarrestar el síndrome? Lo que les decía, la bromocriptina y la mantadina. Las medidas de soporte son lo más importante. Ustedes rápidamente identifican el síndrome neuroléptico, deben suspender inmediatamente el neuroléptico. O sea, ese es el manejo principal. Y ya después vienen las medidas de soporte y dentro de las medidas farmacológicas utilizamos la bromocriptina y la mantadina y en la UCI pues utilizan muchas veces relajantes musculares, más cuando tienen que ventilar al paciente, porque el paciente está completamente rígido. ¿Y qué código le dieron a eso, doctora? No sé, ¿quién más? Doctora, entonces, De este paciente ocurre en horas, puede, digamos, ocurrir en 2 días, o digamos que se mejora de manera abrupta. ¿Este paciente qué? ¿En 2 días qué? Qué El pena. cuadro del paciente, del paciente, la evolución. Es decir, digamos, ocurre en horas, digamos, estaba bien y unas 5 horas ya el paciente está grave, o pueden pasar días para que, digamos, consulte a servicios de urgencias. ¿Cómo sería? No, lo que vemos es, por ejemplo, un paciente se agitó y le ponemos el haloperidol. Sí, el paciente se tranquiliza. Y nosotros esperamos pues que el haloperidol obviamente le neutralice la conducta, ¿cierto? Es la idea. Pero, por ejemplo, o sea, el mediodía, por ejemplo, en la madrugada el paciente empieza cialorreico, rígido, o sea, digamos que uno dice, no, pero ya el medicamento pues ya hizo su efecto, ya debió haber perdido el efecto, ¿cierto? Rígido, cialorreico, entonces inmediatamente sospecha uno que es una impregnación, después empieza a presentar la hipertermia, taquicárdico, hipertenso, ¿sí? Entonces puede desencadenarse a las 24 horas o hasta los 3 días. Y si tú pones un depósito, hasta 2 semanas puede presentar un paciente un síndrome neuroléptico. O sea, puede empezar solamente con la impregnación, con la cialorrea, y más adelante presentar la fiebre, presentar la inestabilidad hemodinámica. ¿Listo?
Entonces, lo más importante es como el factor desencadenante, ¿no? Hacer ese seguimiento del uso del medicamento y la presentación de los síntomas. Y sospecharlo, porque usted apenas lo sospecha, usted no le vuelve a poner haloperidol. Y solamente con medidas de soporte, buena hidratación, alimentación, no volverla a colocar, utilizar lo que le puso amantadina, bromocriptina, bueno, alguno de los dos, puede salir el paciente. Pero este paciente es más que todo para manejo en UCI. Nosotros cuando tenemos un paciente en que sospechamos un neuroléptico, lo sacamos a tercer nivel, en donde se le hagan todos los estudios, en donde se haga la valoración extensa, con neuroimágenes, en necesidad de punción lumbar, cómo está la función renal, la función hepática, cómo está el cuadremático, si hay gases. O sea, es un paciente que requiere un trabajo multidisciplinario. Por eso manejarlo solamente en la unidad no es lo más adecuado. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta. Doctora, por ejemplo, en cuanto a... Ahí se me fue. ¿Fue solo a mí? Hola. Hola. Qué pena, doctora, es que me están silenciando, es que me están silenciando. Bueno, tranquilo. Esto, en cuanto a hablas de que es un manejo de tercer nivel, Se te silenció otra vez, David. David. ya, doctora, qué pena, es que están de chistes. No te preocupes. En cuanto al manejo en un rural, en un primer nivel al paciente mientras se traslada a un tercer nivel, Sí. ahí Vuelve y se te pone. se basa en hidratación. Sí. Hay que hidratarlo, hay que ponerle sonda vesical, hay que manejarle si está hipertérmico, hay que bajarle la temperatura, hay que mirar si está hipertenso, algunas deciden para el uso de la hipertensión intestina. O sea, digamos que lo que se hace son las medidas de soporte para el manejo sintomático del paciente. Si el paciente a usted le llega a hacer falla ventilatoria, se tiene que intubar ese paciente, ¿sí? Entonces, digamos que en esa primera parte que es hacer todo el abordaje, las medidas de soporte, hidratarlo bien, suspender obviamente inmediatamente el neuroléptico, no se le puede colocar, no se le puede dar, y ya lo que si está hipertérmico, usted tiene que bajarle la temperatura, si está hipertenso, pues hay que regularle la tensión, hay que hacerle cuantificación de líquidos y hay que remitirlo, obviamente. Y si entra en falla ventilatoria, pues entra protocolo de falla, ¿no? Hacer todo el proceso de ventilación mecánica. O por lo menos intubar y mientras usted lo remite. Ok, doctora, listo. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o...? ¿No? Por aquí está Karen o Sofía, creo que es la otra monitora. Karen o Sofía. Sí, doctora. ¿Cuál de las dos respondió ahí? Karen. ¿Karen? Sí, señora. ¿Karen? Ah, bueno. Karen, ¿cuántos estudiantes aparecen en clase? En este momento, 53. 58. ¿58? Sí, señora. Listo. Bueno, te voy a pedir un favor y a Sofía, no sé si Sofía también esté por ahí, que me hagan una lista. No Sofía. Ay, Dios mío, perdón, ya le estoy cambiando los nombres. ¿Marixa? Sí, ¿La de es noveno? Sí, Ay, señora. Dios mío, perdón. Marixa, ¿estás ahí? Hola. Bueno, Karen, entonces tú me haces el favor, son 58, entonces me tomas una lista con los que ven la clase y yo voy a mirar, ahí no les prometo nada, pero voy a tratar de que en algún examen o en alguna nota les ayude con algunas cositas adicionales
porque les agradezco el compromiso y les agradezco la atención, y la idea es que ustedes son un grupo casi de 100 estudiantes o más, entonces la idea es que ustedes se conecten para poder que ustedes aprendan, si tienen dudas. Yo sé que es un horario difícil, pero pues es un compromiso y es un sacrificio que hacen ustedes y que hacemos nosotros. Entonces valoro el sacrificio que ustedes están haciendo y por eso los voy a premiar. Entonces espero una lista de 58 estudiantes. ¿Listo? Pues al final sí serían 60, o en este momento hay 60. En este momento hay 60. Bueno, en este momento, última palabra, listo, 60 estudiantes, por favor. Si alguno tuvo dificultad, alguna cosa por la conexión, porque entiendo, no había conexión, doctora, para que por favor se revise la clase, ¿sí? Y me haga un pequeño algoritmo del manejo del diagnóstico y del manejo del neuroléptico maligno. ¿Listo? Se puede escuchar la clase, puede revisarlo. El que haya tenido, no es el que tenga, ¿no? Me justifica, obviamente, doctora, no pude, pero pues digamos que no va a ser lo mismo como ustedes que estuvieron acá comprometidos y se unieron a la clase. ¿Listo? Entonces, de pronto, por si alguno, y en eso te pido el favor, Karen, que quede muy claro que alguno, no es que ahora el resto de 40 estudiantes todos tuvieron problema de conectividad, no creo. Entonces, que alguno que haya tenido conectividad, y en eso yo espero, somos personas adultas, la persona sinceramente diga no me conecté, o si diga, oiga, sí, mire, me intenté conectar, la red se me cayó, estoy aquí en la finca, bueno, donde sea que no pueda acceder fácilmente, esa persona le vamos a dar la oportunidad para que pueda también recibir ese beneficio, pues porque no está accediendo, no porque no quiera, sino porque no puede. Entonces yo valoro también esa situación. ¿Listo? Entonces les agradezco chicos, les agradezco muchísimo estar conectados y espero les haya gustado y cualquier cosa pues estamos ahí pendientes en lo que necesiten. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, chao, que les vaya muy bien. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Chao. Muchas gracias. Muy bien. Chao. Chao, chao.